Buenas noches, hermanos. Como, como parte de nuestra lectura bíblica que tengo con mi esposa todos los días, de hecho recientemente estamos terminando Esther. Recientemente pasé por el libro de Nehemías y el día de hoy que me tocó compartirles, se me ocurrió retomar esta parte, ¿no? Retomar este libro. Justo acabo de terminar el mensaje cuando yo no sabía cómo introducirlos a ustedes a este tema. Y de repente se me ocurrió. Siempre que venimos, o sea, quiero pensar que oramos en casa, por los alimentos, que todos los días oramos, o sea, no nada más los miércoles en la noche, quiero pensar. Pero por lo menos el miércoles, siempre que venimos, ¿qué hacemos? Siempre que venimos a orar. De repente la persona que comparte nos dice, bueno, ¿cuáles son las peticiones? Algunas peticiones de oración, algunas necesidades, se ponen en un listado, se ponen en la pantalla, y me llama la atención que las peticiones de David no las ora David, las peticiones de Rodrigo no las ora Rodrigo, sino que oramos unos por otros. Es como que está implícito, pero ¿por qué lo hacemos? En este momento, y yo traté de hacer memoria, y yo no pude recordar algún momento en el que nuestros pastores, seguramente lo hicieron, pero yo no me acuerdo, algún momento en el que nos indicaron por qué tenemos que orar unos por otros. Porque en este momento, por lo menos en este momento, las necesidades que tiene un hermano no las ora él, sino que hay otros hermanos que pueden orar por esas necesidades. Creo que lo tenemos por costumbre, pero no sé si alguno de ustedes se ha detenido a pensar por qué lo hacemos. Pues bien, aunque la oración personal y la búsqueda de la presencia de Dios constantemente son tratados en esta reunión de oración, siempre la oración vista desde un ángulo de intercesión, es decir, orar en favor de otros y de la comunidad, es un aspecto que complementa y profundiza la vida en oración. ¿Qué es intercesión? Intercesión es el acto de hablar con una persona con el propósito de conseguir para otra algún bien, ya sea para conseguir algún bien o para defenderla. Un claro ejemplo que tenemos en la Biblia es Abraham, cuando intercedió ante Dios por Sodoma. No estaba intercediendo por él mismo, por su familia, estaba intercediendo por Sodoma. Él es un claro ejemplo de intercesión ante Dios por otras personas, por otra gente, en este caso por Sodoma. Esto lo tenemos claro en Génesis 18. Aunque hay otros ejemplos antes del libro que yo les quiero compartir, seguramente como vamos estudiando el devocional diario que tenemos con el pastor Ricardo, estoy seguro de que él lo va a explicar mucho mejor que yo. Entonces, por el momento, yo me voy a ceñir al libro de Nehemías. Nehemías es un ejemplo bíblico sobresaliente de intercesión. Él siempre, antes de actuar, ora intensamente por su pueblo, confiesa pecados, tanto ajenos como propios, y busca la restauración espiritual y social de Jerusalén. Si vemos un poquito el contexto de Nehemías, Nehemías está en un contexto en el que los judíos están en el exilio. Dios había prometido a los judíos, debido a su infidelidad, que él iba a haber juicio sobre ellos por su infidelidad.
y Dios es fiel para cumplir esa promesa. Él trae a los asirios, trae a los babilonios para disciplinar a judaizantes Israel, quienes habían desobedecido. Durante la cautividad de los judíos, que son 70 años en Babilonia, el liderazgo mundial cambia. De los babilonios se pasa a los persas, y entonces ahí empieza la historia de Nehemías. Más o menos a finales del año 446 a.C., en el año 20 del rey persa Artajerjes. ¿Por qué esto es relevante? Porque Nehemías, en ese contexto, él no era más que un copero. En otra ocasión ya los pastores, no recuerdo quién, había explicado qué es un copero. Un copero, su trabajo, aunque parece sencillo, es de alto riesgo, porque él tiene que probar los alimentos, y antes de darle el vino al rey, al monarca, él tiene que probarlo. El contexto es de que siempre alguien quiere atentar contra la vida del monarca. Entonces, con cada día que pasa, el copero se juega la vida. Entonces, esa relación, por ese sacrificio que hace el copero, voluntario o involuntario, pero lo hace, el copero crea una relación muy cercana con el monarca. Lo pone en una posición, pues, digamos que privilegiada, en la que él tiene un acceso al monarca y, pues, con relativa facilidad le puede llegar a pedir algo o exponerle alguna situación. La administración persa en ese momento se llevaba a cabo del pueblo judío con una mano, pues, relativamente relajada. Sin embargo, el reino persa siempre tenía en mente rebeliones. O sea, era muy poco tolerante a las rebeliones, a la insurrección por parte de sus vasallos. Entonces, la historia de Nehemías se centra en reconstruir los muros de Jerusalén. Reconstruir los muros en ese contexto era altamente valorado como insurrección. O sea, era muy peligroso. No se permitía que un pueblo que había sido sometido se le permitiera reconstruir los muros, porque de alguna manera le estabas ofreciendo una protección. Entonces, si había un ataque, ellos tenían manera de resguardarse. No era una petición cualquiera. No le estaba pidiendo construir una casa, le estaba pidiendo levantar los muros de un pueblo que había sido sometido. Entonces, cuando Nehemías va ante el rey a hacerle esa solicitud, se está tomando un riesgo bien alto, bien alto. De hecho, cuando se acerca con el rey, Nehemías se acerca él tiene en ese momento un semblante de tristeza. El solo hecho de tener un semblante inadecuado para estar frente a un monarca ya era riesgoso. Ahora hacerle este tipo de solicitudes, pues era pues te estás arriesgando mucho. O sea, está claro que te estás arriesgando mucho. Pero Nehemías tiene una oración de intercesión. Nehemías ora, ayuna, confiesa pecados y pide favor ante el rey. Nehemías no era profeta, no era sacerdote, sin embargo tenía una profunda conciencia de Dios y se sentía profundamente angustiado de que las cosas allí no habían promovido la causa y la gloria de Dios. Esa era su aflicción. No se le estaba dando la gloria a Dios. En ese momento parecía que las personas podrían confundir ese momento con que, pues, siempre Dios no es tan poderoso, porque mira cómo está su pueblo sometido, con una ciudad derrumbada, con unos muros, con una puerta quemada, y eso le provocaba a Nehemías un pesar. Dios había prometido restaurar a su pueblo en la tierra prometida. Dios había guardado su promesa, pero de momento, en ese contexto, en esas circunstancias, la promesa parecía estar frustrada. Nehemías, cuando ora a Dios para que le diera el favor ante el rey de poder desplazarse
y reconstruir esa muralla. Él apela al carácter de Dios, al pacto que Dios había hecho, y es con base en su carácter que Él debía de intervenir. Hemos visto a lo largo de todas las clases de estudio que nos ha dado el pastor Claudio, hemos visto el carácter de Dios y sabemos que es un Dios fiel, que es un Dios soberano. O sea, si Dios dijo que su pueblo sería restaurado, es que así será. Nehemías únicamente le estaba pidiendo que la palabra que él ya había comprometido la ejecutara. Eso era todo, no le estaba pidiendo más de lo que él ya había dicho. En su oración, él reconoce la grandeza de Dios. Y algo bien importante en este libro, él confiesa el pecado del pueblo. Él no, cuando él ora pidiéndole a Dios auxilio, él no está despersonalizando el pecado, él se hace parte del pecado, él asume la consecuencia también por ese pecado y pide perdón por él. Le recuerda a Dios las promesas y hace una petición concreta. En Nehemías 1:8 dice: acuérdate ahora de la palabra. No es que Dios necesite un recordatorio, como si a Dios se le olvidaran las cosas. No es eso. Es más bien Nehemías rogando para que Dios active su palabra en ese momento y lleve a cabo la obra que él ya de antemano había dicho que iba a hacer. Cuando dijo que dispersará en Deuteronomio 4 del 25 al 28 o en Deuteronomio también 28 del 63 al 65, pero también eso lo cumplió porque el pueblo fue infiel, pero también dijo que lo recogerá desde donde esté. Eso lo dice en Deuteronomio también en el capítulo 4, versículos del 29 al 31, y lo dice también en el capítulo 30 del 1 al 5. Nehemías simple y sencillamente, ¿a qué es a lo que voy? Nehemías no estaba pidiendo nada fuera de lugar, simple y sencillamente estaba pidiéndole a Dios que hiciera valer su palabra, que se pusiera de manifiesto su poder. Y algo bien relevante en Nehemías, él tenía una vida de oración. Ni siquiera me tomé la molestia de revisar todo el libro para buscar en cada ocasión en la que lo hizo, porque lo hace en varias ocasiones. Pero por ejemplo, en Nehemías 2:4, él dice: entonces oré. En Nehemías 4:4 dice: oye, oh Dios nuestro. Nuevamente está orando. En 4:9, entonces oramos a nuestro Dios. En 5:19, acuérdate de mí para bien, Dios mío. Nuevamente está orando. En el capítulo 6, versículo 9, ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Y el último que les voy a mencionar para no aburrirlos, acuérdate, en Nehemías 6:14, acuérdate, Dios mío. En todo momento, antes de hacer algo, Nehemías pone todo en las manos de Dios. Siempre ora. Para cada decisión que va a tomar sobre el pueblo que está en ese momento él gobernando, él ora. Él siempre ora. ¿Cuál es el resultado de su intercesión? Bueno, que Dios responde, abriendo puertas y proveyendo recursos. Vemos en el versículo 18 del capítulo 2, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. ¿A qué se refiere? ¿A qué bondad se refiere Nehemías con eso? ¿En qué había sido bueno Dios con Nehemías? Bueno, él tuvo que viajar desde Susa hasta Jerusalén. Fue un recorrido de 3 meses, como ya nos lo ha expuesto el pastor Ricardo antes. Cualquier viaje en esa época es riesgoso, muy riesgoso.
Él viajó 3 meses para reconstruir esa muralla. Él solicitó al rey cartas oficiales, cartas que le daban autoridad a Nehemías. Incluso pidió un salvoconducto para que cualquier monarca en el paso que lo parara, le permitiera pasar. Incluso pidió carta para Asaf solicitándole madera, y en ese contexto la madera era muy apreciada, era muy valorada. Los capitanes, tan bondadoso fue Dios con Nehemías, que capitanes del ejército de Artajerjes y jinetes fueron enviados para su protección. Y recuerden, reconstruir los muros de las ciudades conquistadas presentaba una amenaza visible para la administración central de Persia. Dios le proveyó todos los medios para que Nehemías ejecutara la obra que Dios le había mandado hacer. La oración prepara el corazón para la acción y el liderazgo. ¿Cómo podemos ver una aplicación práctica de este mensaje de Nehemías? Que yo la verdad estoy haciendo un trabajo pues muy somero de sintetizar todo lo que podemos aprender de Nehemías, porque la verdad es muchísimo. En su momento, cuando lo leí, pues la verdad es que no me pareció tan relevante, pero ya estudiándolo meticulosamente, entiendes que es muy difícil abarcar toda la enseñanza, todo lo que podemos aprender de Nehemías como una persona en una posición, sí, privilegiada, privilegiada entre comillas, siendo copero, en esa posición, cómo ora al Señor para interceder, no por sus necesidades, porque yo en ningún momento leí, y lo acabo de leer, en ningún momento leí que Nehemías pidiera su provisión, o que pidiera su salud o su seguridad, que no está mal. O sea, todos tenemos necesidades, yo mismo, todos tenemos necesidades. Es válido, expresar nuestra petición de Dios. A Dios le agrada que lo hagamos. Pero con este libro de Nehemías entiendo lo poderosa que es la oración de los hermanos cuando interceden en favor de otros, cuando interceden en favor de otras iglesias, cuando interceden en favor de otra familia. ¿Cuál es la aplicación del mensaje de Nehemías para este día? El llamado a interceder de cada uno de ustedes por su iglesia, por otra iglesia incluso, el llamado a orar por la iglesia incluso que tuvimos el privilegio de visitar en Agua Dulce, interceder por hermanos que tú ni siquiera conoces, interceder por otra familia, que a lo mejor en la pantalla, si ahorita pregunto peticiones de oración, a lo mejor salga, no, pues quiero que oren por la familia de mi primo hermano que vive en Washington, pero no la conozco. No tienes que conocerla, no tienes que conocerla. Tu oración será admitida por Dios y Dios obrará como Él lo quiera hacer, pero tú tienes que orar, porque esa oración es poderosa cuando intercedes por alguien más, cuando te preocupas por alguien más. Ya lo veíamos en la predicación pasada con el pastor Ricardo. No basta con recibir el mensaje en el chat de WhatsApp del grupo de miembros y hacerle las manitas, o sea, no basta. O sea, de verdad tienes que hacerlo, tienes que orar por esas personas. Y la conclusión de este mensaje es que la intercesión, el modelo de oración desde el punto de vista de la intercesión, es una herramienta poderosa para la transformación personal y comunitaria de una iglesia. Orar por otros, confesar pecados, clamar por la restauración, es un llamado que debería de estar vigente para la iglesia al día de hoy. Estudiar Nehemías
te permite profundizar este aspecto esencial de la vida cristiana, en donde estamos llamados a interceder unos por otros. No se trata de pedir nada más para ti, se trata de que te ocupes, te preocupes por supuesto de tu hermano, pero te ocupes, por lo menos en oración, por lo menos tener a tus hermanos, a iglesias conocidas en oración todos los días, y ten por seguro que el Señor hará su obra. Eso que tú no puedes hacer, el Señor lo hará, definitivamente. Entonces, el llamado el día de hoy, hermanos, es a que te sientas libre de interceder por otras personas, que tengas realmente en tu oración el orar por otra familia o por otra iglesia. Entonces, ese es el mensaje del día de hoy. Espero no haberlos aburrido. Y no sé si tengan peticiones de oración.